¿Por qué soñamos? Es una pregunta que la mayoría de nosotros se ha hecho en algún momento de toda nuestra vida. Aunque aún no se tiene una respuesta concreta a esta interrogante, en este video te ilustraremos un poco sobre este interesantísimo tema. Esto es curiosidad, y lo descubrirás ahora mismo. ¿Qué son los sueños? Según la ciencia, los sueños o ensoñaciones son narraciones que visualizamos, experimentamos y sentimos en la fase profunda del sueño, durante la cual podemos experimentar hasta 30 o 40 sueños cada noche. Soñar puede cumplir una función terapéutica limitando los recuerdos dolorosos. Los sueños no solo abarcan nuestros deseos, sino nuestras preocupaciones, temores y nuestros intereses. Cuando soñamos, nuestro cerebro intenta solucionar los problemas que nos ocupan durante el día. Por eso dormir puede ser la solución a un problema que no conseguimos resolver. Asimismo, un sueño puede ser un reflejo fiel, o en la mayoría de los casos simbólico, de lo que ocupa nuestra mente, como de nuestros miedos y deseos. De ahí que sean comunes las pesadillas que evocan temores, tales como la falta de confianza en uno mismo. Pero a veces es el sueño el que ayuda a eliminar esos temores. Pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Sin embargo, solo soñamos en fases de pocos minutos. Si calculamos un promedio, según los investigadores, se calcula que a lo largo de nuestra vida soñamos cerca de 6 años enteros. Las fases del sueño. Dentro del sueño se distinguen distintas fases que se identifican por la existencia o no de movimiento rápido de ojos, conocido también como REM, que es visible debajo del párpado para el observador. En el sueño no REM, que se llama también sueño lento, se distinguen también 4 etapas. La etapa número 1, de transición de la vigilia al sueño, ocupa cerca del 5% del tiempo de sueños en adultos sanos. Durante esta fase, el sueño es fácilmente interrumpible. Esta etapa dura pocos minutos. La etapa 2 aparece a continuación de la 1 y representa más del 50% del tiempo de sueño. Corresponde al principio del sueño propiamente dicho. Las etapas 3 y 4 corresponden al sueño más profundo, porque durante ellas ocurren los sueños, así como los episodios de terror nocturno en el niño y los episodios de sonambulismo. Los movimientos oculares sí existen, son lentos. Después de pasar por estas etapas durante unos 70 a 120 minutos, suele presentarse la primera fase REM o MOR. ¿Y qué es el sueño REM o MOR? En 1951, el fisiólogo Eugene Aserinsky, de la Universidad de Chicago, conectó a su hijo a un electroencefalógrafo para analizar las ondas cerebrales producidas durante el sueño del menor. No observó mucha actividad al comienzo, hasta que de pronto las agujas del aparato empezaron a moverse agitadamente. El científico supuso que su hijo había despertado, pero cuando entró a su habitación, se sorprendió de verlo todavía dormido. El monitor reveló que los ojos del niño y su cerebro estaban muy activos. Aserinsky llamó el fenómeno de sueño movimiento ocular rápido, o MOR, también conocido por sus siglas en inglés REM. Existen algunas teorías que han sido resultado de numerosos estudios y observaciones sobre la función de los sueños. Simulacro de amenaza. Esta teoría sostiene que la gente practica en los sueños cómo sobrellevar amenazas. En sus sueños, el individuo puede luchar contra leones o escapar de una pandilla, o responder resoluto cuando es humillado. Esa práctica, aunque no la puedas recordar cuando despiertes, te está ayudando a mantenerte en forma durante las horas de conciencia. Consolidación de la memoria. Esta teoría postula que, durante la noche, el cerebro está trabajando en recopilar recuerdos. De hecho,
La extrañeza que algunas veces se manifiesta en sueños puede ser el resultado del cerebro tratando de vincular dos cosas que normalmente existen independientemente, pero que necesita relacionar. Y esto ha sido todo por el momento, gente curiosa. Si te ha gustado el video, házmelo saber con un like y comentando si has tenido alguna experiencia fascinante en los sueños. ¡Hasta la próxima!